Estás escuchando Radio El Camino, transmitiendo verdad y vida. Hola, hola, les envío un saludo muy especial a nuestros oyentes de la radio elcamino.net, que el Padre Celestial les bendiga, también para nuestros oyentes de YouTube, del Ministerio La Reconciliación. Hoy quiero compartir con ustedes, mis apreciados hermanos, mis apreciados oyentes, un tema muy importante y que nos compete a todos. Y hoy vamos a responder una pregunta muy interesante. La pregunta que vamos a responder en el día de hoy es, ¿qué es la verdad? Es importante entender qué es la verdad, sobre todo en estos tiempos en donde abunda tanto el error. Y es que actualmente muchos consideran que no importa a qué Dios estemos adorando. A la final dicen las personas, todos estamos adorando al mismo Dios. Pero si esto fuera cierto, El Salvador no hubiese manifestado algunas afirmaciones con respecto a lo que es verdad y a lo que es error. Si no fuese importante conocer verdaderamente a qué Dios estamos adorando, pues sencillamente El Salvador no se hubiese enfocado en representar la imagen del verdadero Dios. Y hoy vamos a hablar acerca un poco de lo que es la verdad, de qué Dios, a qué Dios estamos adorando. Porque de hecho, dice las Escrituras, que en esto consiste la vida eterna, en conocer al Padre y a su amado Hijo, al único Dios verdadero y a su Hijo al cual Él ha enviado. Así que hoy vamos a ver como con una, así como está en la imagen, con una lupa, lo que es verdad. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de la verdad? Porque hoy en día todo mundo dice tener la verdad, pero realmente, ¿qué es lo que está escrito? Y vamos a ver qué dicen las Escrituras, pero antes de eso necesitamos saber el concepto de lo que es verdad. Y el concepto, según el DRAE, el diccionario, dice que es conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Es la realidad y la existencia real de una cosa. Es decir, que la verdad es una conformidad de lo que se está diciendo, ¿sí? Se puede estar diciendo una verdad, pero sin vivirla. Pero esta es realmente verdad, cuando hay conformidad en lo que se dice y en lo que se piensa. Y también es fidelidad o veracidad, conformidad con la verdad. Según el Diccionario Bíblico Adventista, el concepto de verdad no lo define como algo firme, sólido, válido, auténtico. Según los clásicos griegos, quiere decir que no hay ninguna ocultación. Lo visto, lo expresado, lo indicado, como realmente es. Según el Nuevo Testamento, lo que tiene certidumbre, certeza, fuerza o aquello en que se puede confiar. Se refiere a la verdad en cuanto al amor de Dios el Padre por los pecadores, tal como se reveló en el plan de salvación y en el Salvador encamado. Cuando se aplica a Dios, quiere decir que Él es leal consigo mismo, que actúa en armonía con sus propios atributos divinos. El vocablo deriva del verbo samán, que quiere decir ser seguro o ser firme. Teniendo en cuenta este concepto, vamos a ver cómo esto se cumplió en el amado Hijo de Dios. Así que acompáñenme en este estudio que yo sé que va a ser de mucha bendición. Para mí en lo personal, les cuento que fue muy gratificante entender qué es la verdad y espero que para ustedes también, mis apreciados oyentes. En Juan capítulo 8, versículo 32, 34 y 36 nos dice las escrituras, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si no fuese importante conocer qué es verdad, entonces el Salvador no hubiese manifestado esto, de que solamente la verdad nos dará libertad. ¿Y libertad de qué? Liberación del pecado. Porque este es el propósito de Dios, liberarnos de la esclavitud del pecado, pero lo único que nos puede liberar del pecado es conocer la verdad. Jesús les respondió, de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y vamos a ir haciendo estas conexiones. Primeramente dice que necesitamos conocer la verdad para poder ser libres. Y luego nos dice que el Hijo es el que nos va a libertar. ¿Qué quiere decir eso? Que la verdad está en el Hijo de Dios. Pero vamos a seguir con lo que nos dice la inspiración. El medio por el cual se puede vencer al maligno es aquel por el cual Cristo venció, el poder de la palabra. Dios no domina nuestra mente sin nuestro consentimiento, pero si deseamos conocer y hacer su voluntad, se nos dirige su promesa. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si alguno quisiera hacer su voluntad, conocerá de mi enseñanza y apoyándose en estas promesas, cada uno puede quedar libre de las trampas del error y del dominio del pecado. Es interesante de que las escrituras nos dice que solamente conociendo la verdad podemos ser libertados, pero también hay una condición y es que verdaderamente queramos conocer esta verdad, queramos conocer verdaderamente la voluntad de Dios, porque desafortunadamente hoy abunda cualquier cantidad de religiones y todas dicen adorar al único Dios verdadero. Pero aquí nos damos cuenta de que no todos los caminos nos conducen a Dios, de que la verdad no es revelada para todo el mundo, sino para aquellos que quieran conocer verdaderamente la voluntad de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que de esta manera es como en la actualidad abundan cantidad de doctrinas de hombres que no están interesados realmente en conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios choca con sus propios deseos y pasiones y por eso ellos han hecho una religión imaginaria, una religión que se conforme o se acomode a su propio criterio y a su propia comodidad. Entonces, solamente aquellos que deseen hacer la voluntad, el Señor les va a revelar cuál es la verdad para que podamos ser transformados y podamos finalmente, como dice aquí, vencer el pecado. ¿Qué es la verdad? Esta es la gran pregunta que cada individuo debe de hacerse, porque actualmente hay cantidad de predicaciones y ahorita abundan mucho más porque estos medios, las redes sociales y los medios por los cuales aún nosotros nos estamos llegando a ustedes, dan la oportunidad de que cada uno exprese el pensamiento de lo que ha aprendido, pero realmente debemos conocer qué es la verdad, porque así como abunda la cantidad de los privilegios que nosotros tenemos de poder conocer qué es verdad, también abunda la cantidad del error. Y necesitamos discernir qué es verdad y qué es error, porque si no fuese importante esto, el Salvador no lo hubiese recalcado. Aquí tenemos un personaje que le hizo esta pregunta explícita al Salvador. ¿Qué es verdad? ¿Quién era este personaje? Hoy vamos a hablar de Pilato. Pilato, en el momento en que el Salvador estaba siendo enjuiciado, él tuvo la oportunidad de entrevistar al Salvador. Y en medio de esa entrevista, él pudo ver algo diferente en este hombre. Él no entendía por qué lo estaban condenando. Él veía en este hombre solamente nobleza, santidad, pureza. Y por eso en su corazón hubo ese ardiente deseo de empezarle a preguntar a Jesús acerca de lo que era la verdad. Vamos a ver qué nos dice las escrituras. Juan capítulo 18, versículo 36 al 38, dice la palabra. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Estaban conversando con Pilato. Pilato era un gobernador romano. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿tú eres rey? Y le respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Cristo también abundaba el error y el Salvador tuvo que venir
para dar testimonio acerca de lo que era verdad. Y recordemos que verdad es la veracidad de lo que se dice con lo que se hace. ¿Y qué dice las escrituras? Que Jesús dice que las personas le oían plácidamente porque él le enseñaba no como los judíos, sino que enseñaba con autoridad. ¿Y cuál era esa autoridad? De que él vivía lo que enseñaba. Y esto le daba un sello de autoridad a lo que él predicaba. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Por eso es que hoy en día uno quisiera que las personas entendieran lo que el Señor le ha revelado a uno. Y hay veces uno se chasquea de ver que uno le presenta las verdades a las personas, pero las personas no entienden, no la aceptan. Están tan imbuidos en el error, en lo que ellos han conocido, en lo que quieren conocer, que no aceptan la verdad. Yo les cuento que yo antes me chasqueaba y yo pensaba que era yo la que no sabía presentar el mensaje. Y esto me cargaba porque yo decía, Padre, ¿será que yo no le supe llevar el mensaje a esta persona? Pero entendí de que no es mi deber convencer a las personas. Entendí de que esto es una obra que hace tanto el Espíritu de Dios como que también depende de la persona que lo recibe, porque ni siquiera el Espíritu de Dios obliga. El Espíritu de Dios nos constriye y nos muestra la verdad, pero cada persona decide si va a creer a esta verdad. Y vamos a ver que este fue el caso de Pilato. Dice que cuando el Salvador le dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, Pilato le formula la pregunta y le dice, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito en él. Aquí las escrituras no nos muestra de que el Salvador le haya dado una respuesta. Cuando Pilato le preguntó qué es la verdad, dice que nuevamente Pilato sale a los judíos y les dice, yo no hallo ningún delito en él. Pero vamos a ver qué nos dice la inspiración. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Por qué el Salvador no respondió a esta pregunta que Pilato le formuló? Dice la inspiración. Cristo afirmó que su palabra era en sí misma una llave que abriría el misterio para aquellos que estuviesen preparados para recibirlo. Recordemos que decía las escrituras o dice las escrituras de que es la palabra, esa palabra la que nos dará libertad, que por esta palabra fue que Cristo venció. Y dice que la palabra de Dios es la llave que abrirá el misterio para aquellos que estén preparados para recibirlo. Esta palabra tenía un poder que la recomendaba y en ello estribaba el secreto de la difusión de su reino de verdad. Deseaba que Pilato comprendiese que únicamente si recibía y aceptaba la verdad, podría reconstruirse su naturaleza arruinada. Pilato era un hombre pagano que no adoraba a Dios, que vivía en deleites. Su naturaleza estaba arruinada por el pecado y de cierta manera en su corazón estaba ese deseo de que se pudiera restituir y por eso fue que el Salvador le permitió esa entrevista con él. Cuando el Salvador fue llevado al sumo sacerdote Caifás y cuando fue llevado a Herodes, en especial a Herodes, y que Herodes empezó a decirle que hiciera milagros, que se mostrase para ver si todo lo que había oído de él era cierto, el Salvador no lo hizo, porque sabía que realmente en el corazón de ese hombre no había deseo de salvación, no había deseo de restituir su vida, pero en el caso de Pilato sí. Él reconocía su condición arruinada y él quería realmente un cambio. Y cuando vio la majestad del cielo, que en este caso era el Hijo de Dios, cuando lo vio, cuando vio su porte majestuoso, su nobleza, y cuando pudo conversar con él se sintió atraído por el Salvador. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Pilato deseaba, realmente deseaba conocer la verdad. Su espíritu estaba confuso. Recordemos que en ese momento Pilato estaba allí entrevistándose con Jesús en la parte interior, pero afuera, en la parte exterior, había un tumulto de gente que lo estaban pidiendo, que lo estaban reclamando. Un tumulto de gente enfurecida
pidiendo la sangre del Hijo de Dios. Y por eso su mente estaba en ese momento confundida. Dice que él escuchó ávidamente las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad y cómo podía obtenerla. ¿Qué cosa es verdad?, preguntó, pero no esperó la respuesta. El tumulto del exterior le hizo recordar los intereses del momento, porque los sacerdotes estaban pidiendo con clamores una decisión inmediata. Y entonces él no esperó la respuesta. Él le hizo la pregunta a Jesús, pero no esperó que él le respondiera, sino que en ese momento, cuando empezó a escuchar nuevamente, la turba enfurecida sale nuevamente a los judíos y les declaró enfáticamente: yo no hallo en él ningún crimen. Pilato sabía que Jesús era inocente. Pilato entendía de que era por envidia que estos querían crucificar al Hijo de Dios. Ahora veamos esta afirmación. El Cristo es el Hijo de Dios. Este es el enfoque de la verdad. ¿Qué es la verdad? Él, Pilato, no esperó la respuesta de Cristo, pero él la conoció. ¿Y cómo la conoció? De boca de aquellos que vieron las obras de él. La conocieron de boca de aquellos que no querían reconocer que Cristo era el Hijo de Dios, pero que ya lo habían escuchado por boca de Cristo mismo. En Juan 19 nos sigue diciendo las Escrituras, versículos 7 y 9. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley. Los judíos no lo podían condenar, donde ellos hubiesen podido hacerlo sin necesidad de acudir a los romanos, lo hubieran hecho. Porque según ellos, dice, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. ¿Por qué? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Esta fue la respuesta que Pilato no esperó, de que él venía a dar testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque él era el Hijo de Dios, el Hijo literal de Dios. Y escuchen, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Ya Pilato había escuchado allí en el exterior lo que necesitaba escuchar, de que en su poder estaba el Hijo del Dios viviente. Y vamos a ver cuál es la verdad que nos da la victoria. ¿Por qué necesitamos entender esto? Porque hoy en día realmente han desfigurado lo que es la imagen de Dios. Han desfigurado lo que es Dios. Hasta el punto de que hablan de una Trinidad que no existe en las Escrituras, una doctrina de hombres, una doctrina que no tiene un fundamento bíblico, pero aquí vemos que las Escrituras nos hablan de que Dios tiene un hijo y que ese hijo Él lo envió a esta tierra para que diera testimonio acerca de la verdad. ¿Y qué es la verdad? El Padre es verdad. Dice que Él es el único Dios verdadero. Y Jesucristo, su amado Hijo, vino a dar testimonio de lo que era Dios, porque el carácter de Dios se había desfigurado. Y en Cristo Jesús vemos el verdadero carácter del Padre, que el carácter del Padre es un carácter de amor, de misericordia, de bondad, pero también de justicia y equidad. En su amado Hijo vemos revelado realmente lo que es el fundamento del carácter de Dios. Dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, 5 y 10. Vamos a ver cuál es la verdad que nos dará la victoria. Empezamos este estudio diciendo que la verdad era la que nos iba a libertar del pecado. Esta es la victoria que necesitamos, vencer el pecado en la carne, así como Cristo venció. Pero ¿cómo es posible que nosotros podamos vencer
Pues por medio de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dice las escrituras, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y es interesante este versículo que lo vamos a profundizar, lo vamos a desglosar, pero al mismo tiempo lo vamos a ampliar. Vamos a ir mirando cada una de las afirmaciones que hizo el apóstol Juan en este versículo. Primer punto, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Lo primero que se nos pide es que debemos creer que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿qué es el Cristo? Cristo significa el ungido, el enviado de Dios. Yo les pregunto, ¿cuántos, cuántas personas, cuántos profetas, reyes en la antigüedad, en el Antiguo Testamento no fueron ungidos? Pero ¿por qué no se les llamaba el Cristo? Sencillamente porque Cristo Jesús fue ungido directamente por el Padre. Dice las Escrituras que los profetas hablaron por el Espíritu de Cristo, pero Cristo había recibido un ungimiento aún mayor. Él fue ungido directamente por el Padre Celestial. Él fue enviado directamente por el Padre Celestial. Y vamos a ver que la palabra Cristo está relacionada con el Hijo del Dios viviente. Y esto lo vemos en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 16. Nos dice las escrituras, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los apóstoles entendieron finalmente que Cristo, el Cristo prometido, era más que un profeta, era más que un enviado de Dios, era el Hijo, directamente el Hijo del Dios viviente. Ahora, hijo, ¿por qué? ¿Por título solamente? Porque Dios le plació decirle, bueno, voy a escoger a este ángel y lo vamos a hacer hijo. ¿O es que acaso hay 3 dioses y vamos a ver, tú eres ahorita el hijo y yo voy a hacer el papel de padre? No, nada de eso. Las mismas escrituras dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y aquí vamos lo que es el nuevo nacimiento. Necesitamos nacer de nuevo. Y solamente podemos nacer de nuevo porque desafortunadamente cuando nosotros hemos sido concebidos en pecado, nos concebió nuestros padres, como lo dice el salmista, en pecado. La naturaleza caída está implantada en nosotros. La naturaleza que nos lleva a pecar, la naturaleza carnal que combate contra los deseos del espíritu está implantada en nosotros y por eso es necesario un nuevo nacimiento. Pero necesitamos nacer de nuevo, no de carne, sino del espíritu. Dice Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo quiere decir que hay un cambio en nuestra mente, una transformación. Aquellas cosas que antes aborrecíamos, ahorita las amamos y aquellas cosas que antes amábamos, ahorita las aborrecemos, porque ya no vamos a vivir para complacer la carne, sino que vamos a vivir para complacer los deseos del espíritu. Hay un cambio en nuestros hábitos, en nuestras costumbres, en nuestros motivos. Hay una transformación total de nuestra mente. Y esto es el nuevo nacimiento. Sin embargo, solamente aquellos que creen que Jesús es el Cristo, es decir, el Hijo del Dios viviente, es nacido de Dios. Ahora, ¿hijo de qué manera? Pues aquí mismo nos dice, y todo aquel que ama al que engendró. Aquí no habla de creación, aquí no habla de que de que el Cristo no haya tenido un inicio, sino que dice que alguien lo engendró y debemos amar al que engendró.
Y vamos a ver quién fue este que engendró. Las escrituras también nos lo confirma. En Hebreos capítulos 1, versículo 5 nos dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo. En Hebreos las escrituras nos dice que el padre engendró a un hijo. Ahora, la mente limitada del ser humano dice, pero ¿cómo es esto posible? ¿Por qué? Porque humanamente vemos de que para que haya vida debe haber la unión de un hombre y una mujer para que pueda ser engendrado un hijo. Sin embargo, nosotros no podemos limitar el poder de Dios, porque de hecho Cristo, cuando se creó la primera pareja, pudimos ver algo de lo que era la manifestación de esta deidad. Por eso es que en Romanos nos dice de que la deidad se hace claramente visible desde el principio de la creación, en donde en aquellos que fueron corona de la creación de Dios. De alguna manera, el Señor quería representar por qué Dios no hizo enseguida a Adán y a Eva. ¿Por qué no los creó a los 2 del polvo de la tierra, de una vez? ¿Por qué tuvo que él esperar para después tener que sacar una costilla del seno, poder sacar del seno de Adán a la mujer? Porque de alguna manera el Creador quería mostrarle a la humanidad, a sus criaturas, de que el poder de Dios no hay que limitarlo, de que de la misma manera, nosotros no podemos saber cómo, pero de la misma manera como la mujer fue sacada del seno del varón, de la misma manera su hijo amado fue arrancado del seno de su padre, ¿sí? Él lo engendró, fue algo que salió de él. Por eso es que Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el único que comparte la naturaleza divina del Padre. En Proverbios capítulo, bueno, dice, ama también, dice, el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ya vemos quién fue el que engendró fue el Padre. Y ama al que ha sido engendrado por él. ¿Quién fue engendrado por el Padre? Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 24. Aquí es una personificación de lo que es la sabiduría, pero también conocemos de que Cristo es sabiduría de Dios. Entonces, aquí está hablando directamente de lo que es el Hijo de Dios. Y él decía, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras que creadas. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Entonces aquí vemos quién fue el que ha sido engendrado, el Hijo de Dios. Ahora vamos a ver quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Queremos vencer al mundo? ¿Queremos vencer el pecado? Pues debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es importante para la salvación del ser humano. Hoy en día muchos piensan de que esta verdad no es importante o muchos, peor aún, la desechan directamente. Se van en contra de esta verdad que está tan explícita en las escrituras, pero los únicos que pueden vencer al mundo son aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Dice el versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cuál testimonio? No solamente el testimonio de palabra, sino la vida de Cristo en sí misma. Siempre que nosotros hablemos de Cristo como la palabra, como el verbo de Dios, debemos entender que esto va en relación con su vida, con lo que Él testificó aquí. Dice la sierva del Eterno que Jesús era el pensamiento de Dios hecho audible y también visible porque el mundo pudo ver en Cristo un ser semejante a Dios, que en su carácter, en su vida, en su testimonio personal, vivía lo que predicaba. Y si nosotros realmente queremos tener este testimonio, esta palabra morando en nosotros, de tal manera que la gente pueda ver en nosotros que somos epístolas leídas, necesitamos creer que Jesús es el Hijo de Dios. El que no crea a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.
Ahora vamos a ver cuál es el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo. Vamos a mirar varias citas. Dice Mateo capítulo 3, versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuál fue el testimonio que Dios el Padre dio acerca de su Hijo? Esto fue en relación con el bautismo. En el momento en que el Salvador iba a iniciar el ministerio, dice que y cuando él fue bautizado, una voz descendió del cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En ese momento, Dios dio testimonio acerca de quién era el Cristo, el Mesías, el enviado, de que no era un ser cualquiera, en que no era un ángel más, en que eh, no era alguien más, sino que no era nada menos que su amado Hijo. Y en esto consiste el amor de Dios. Por eso cuando nosotros entendemos que lo que Dios dio fue lo que Él más amaba, porque yo sé que aquellos que tienen hijos saben lo que duele perder a un hijo, lo que duele ver sufrir a un hijo. Y en esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, los seres humanos, en que Él no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 13 nos dice las Escrituras, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Vuelve y nos recalca que la vida eterna está en relación con su Hijo. ¿Por qué no decir, esta vida eterna está en Jesús, el enviado? ¿Por qué no decir, esta vida eterna está en aquel que Él ungió? Pero es que las escrituras son explícitas cuando se refiere a Cristo como el Hijo de Dios. Dice que esta vida está en qué? En su Hijo. Y escuchen bien, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cristo, el que fue engendrado, debe morar en cada uno de nosotros. Y ahorita vamos a ver un poco esto más de cerca, porque esto destruye completamente lo que es la doctrina de la Trinidad. No hay Trinidad. No quiere decir de que va a venir un tercero a morar en nosotros, sino que es el Hijo el que tiene que morar en nosotros para poder tener vida eterna. Aquí no nos habla de un tercero, sino que necesitamos tener es al Hijo de Dios morando en nuestros corazones. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, nos dice las Escrituras, todo aquel que es nacido de Dios. Y interesante, aquí nos volvemos a encontrar con las afirmaciones que hemos leído ahorita anteriormente. Necesitamos que nacer de nuevo. Y las escrituras vuelve y nos recalca, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si hemos realmente nacido de Dios, no practicaremos pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál simiente? Cuando las escrituras nos habla de simiente, ¿qué quiere decir? El Hijo de Dios, aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado porque la simiente de Dios, que es el Hijo de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, que si no, las escrituras nos pide a nosotros, o el Señor nos pide a nosotros que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y aquí las escrituras nos dice que para poder nacer de nuevo necesitamos la simiente de Dios en nosotros, morando en nosotros. Entonces entendemos de que lo que necesitamos para poder vencer el mundo, vencer el pecado, es a Cristo morando en nuestros corazones. En Juan capítulo 1, versículo 12 al 13, también nos dice las escrituras, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es el nombre que debemos nosotros creer? En Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús es una representación de Cristo en su humanidad, de Jesús,
de Cristo hombre. Y el Cristo es como el Hijo de Dios. Necesitamos creer en este nombre, en la humanidad y en la divinidad de Cristo para salvación. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí vemos cómo nosotros podemos ser engendrados nuevamente para salvación, para vida eterna. Y es por medio de la simiente de su amado Hijo morando en nuestros corazones, no por voluntad de carne. Cuando a Nicodemo se le dijo, es necesario nacer de nuevo, él se espantó y dijo, pero ¿cómo entraré nuevamente al vientre de mi madre? Pero aquí vemos que las cosas espirituales se deben de discernir espiritualmente, pero desafortunadamente el hombre es carnal. Y cuando nosotros pensamos de una manera carnal, vemos todas estas cosas como locura, porque las escrituras dicen que el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo, pero es poder de Dios para aquellos que se salvan. Así que debemos entender que lo que nosotros necesitamos para poder nacer de nuevo y así ver el reino de Dios y asimismo vencer el mundo, vencer el pecado en la carne, es la simiente de Dios, que es su Hijo amado. Ahora, vamos a ver 4 profesos cristianos que en la actualidad vemos. Dice, los primeros son los que no creen, pero se creen religiosos. No creen esta verdad. Son aquellos que no creen esta verdad, pero aún así se creen religiosos. Los segundos son los que lo confiesan, pero no hacen las obras de Dios. Confiesan esta verdad, pero aún así no hacen las obras de Dios. Los terceros son los que saben que esto es verdad y sin embargo continúan en sus pecados. Y los cuartos son los que lo confiesan con su vida y vencen al mundo. Ahora vamos a ver un ejemplo para cada caso y así vamos a entender un poco más y vamos a examinarnos para saber en qué posición estamos nosotros. Porque aquí vemos 4 grupos, 4 terrenos diferentes, pero solamente unos son los que están en armonía con lo que dice la palabra del Señor. Primer caso, los que no creen, pero se creen religiosos. Mateo capítulo 26, versículos 63 al 65 nos dice las escrituras. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Interesante. Dice, directamente le preguntó a Jesús, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Ellos entendían de que este título, el Cristo, era una afirmación de Hijo de Dios. Entonces Jesús, ante esta verdad, no cayó, aunque sabía que el confesarlo le iba a traer la condena, aunque sabía que confesar esto delante del sumo sacerdote, él mismo estaba atrayendo sobre sí la destrucción. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En ese momento Cristo estaba como Hijo del Hombre. Y es interesante cómo lo dice las Escrituras, Hijo del Hombre. Si nosotros miramos en las Escrituras, muchas afirmaciones cuando se referían a diferentes profetas, bueno, decía Hijo de Hombre, profetiza, hijo de hombre. Pero cuando se refería al Mesías, dice hijo del hombre, específicamente. ¿Por qué? Porque él era el segundo Adán. Más adelante, si el Padre Celestial así lo permite, voy a compartir un tema con respecto a los dos Adanes. Cristo era el segundo Adán. Él era aquel que se había prometido cuando Adán y Eva pecaron en el principio de que iba a venir en carne para redimir a la raza. Él era el Hijo del Hombre. Él era esa simiente que se había prometido desde el principio cuando Adán y Eva pecaron. Y por eso le dijo, este hombre, estaba queriendo decir, este hombre que ustedes ven aquí al frente,
no es cualquier hombre, es el Hijo del Hombre, es el Hijo del Hombre, pero aquel que fue prometido. Y este Hijo del Hombre que ustedes ven, lo verán sentado a la diestra del poder de Dios y aún viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: "Ha blasfemado". Eso era lo que querían escuchar. ¿Para qué? Para condenarlo. Y dijo: "Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia". Esto fue lo que lo llevó a la cruz finalmente. Confesar de que Cristo era el Hijo de Dios. Si esta verdad no fuese tan importante para entender y aún para confesarla, mis apreciados oyentes, no hubiese, no hubiese sido necesario que el Salvador lo hubiera manifestado. Pero esta verdad, precisamente contra esta verdad, fue que el pueblo judío se rebeló, porque ellos no aceptaron a Cristo como el Hijo de Dios. Y desafortunadamente esto lo estamos viendo en la actualidad, aún dentro del mismo adventismo. Aquellos que fueron elegidos por Dios para llevar estas preciosas verdades, la han rechazado y en la actualidad tratan de 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 condenar a aquellos que predicamos esta preciosa verdad que ya les he mostrado, y no solamente yo sé que hay muchos hermanos que están predicando esta verdad y están levantando esta preciosa verdad que ha sido pisoteada por el enemigo. Porque es que, ¿saben? Satanás le choca que este título que se le dio al Hijo de Dios, a Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente desde el principio de la controversia, este fue el problema, de que Satanás no quiso aceptar la autoridad que Dios le había dado a su amado Hijo, porque él consideraba que él debía ser igual, debía ser tratado igual que el Cristo, que el Hijo de Dios. Y es por eso que el Padre convoca a todos los seres celestiales y le dice: adórenlo a Él, porque Él es mi Hijo. Ahí está la controversia. Y hoy, sin saberlo, muchos, tristemente, están llevando o se están dejando utilizar por el enemigo combatiendo contra esta verdad. Ahora, vemos el segundo punto, los que lo confiesan, pero no hacen las obras de Dios. Marcos capítulo 3 versículo 11 al 12 nos dice: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo. ¿Cuál era la confesión que hacían los demonios, los espíritus inmundos? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Hasta los demonios lo saben y lo creen y aún lo confesaban abiertamente, pero no hacían las obras de Dios. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Dice que Cristo los reprendió mucho para que no lo descubriese. Los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen a la palabra de Dios. Muchos lo saben, muchos lo confiesan, pero no hacen las obras de Dios. Y no es solamente, recordemos que la verdad es una conformidad de lo que se dice con lo que se hace, de lo que se piensa con lo que se hace. Eso es verdaderamente verdad. Ahora, nosotros podemos tener la teoría de la verdad, pero si no andamos en conformidad a ello, estamos en el error, por más de que teóricamente estemos predicando una verdad. Pero si no está en armonía con nuestras obras, con nuestras palabras, finalmente esto no nos va a salvar, porque los demonios también lo confesaban, pero se rebelaban en contra de la voluntad de Dios. Ahora, el tercer punto, los que lo saben y sin embargo continúan en sus pecados. Y aquí vemos el caso de Pilato. Pilato entendió esta verdad. Él no esperó la respuesta de Cristo, pero finalmente los judíos le hicieron la confesión y por eso cuando él volvió nuevamente ya no había palabra para él. Ya Cristo no le iba a decir ni una sola palabra más, porque lo que él tenía que escuchar ya lo había escuchado y ahora él tenía que tomar una decisión.
Vamos a ver cómo continúa la historia de Pilato. Los judíos les respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Finalmente dice que desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Por eso es importante confesar a Cristo como hijo de Dios. Pilato lo entendió y lo creyó, pero no lo confesó. Intentó por todos los medios, ocultamente, soltar al Hijo de Dios, soltarlo para que no fuera entregado a la muerte, pero finalmente le pudo más. La presión que recibió de parte de los judíos y el pensar en que esto le podía traer desprestigio y de que esto le podía hacer perder su cargo y todas las consecuencias que conllevan el confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Y va a llegar el tiempo, mis apreciados oyentes, mis apreciados hermanos, en que esta preciosa verdad de nosotros confesar que Cristo es el Hijo de Dios nos va a traer consecuencias para nuestras vidas. Y muchos tendrán que sellar su testimonio con sangre. Pilato no estuvo dispuesto a sacrificar las cosas terrenales por amor a la verdad. Y finalmente dice, le decían los judíos, si a este suelta no eres amigos de César. Empezaron a presionarlo y así, de esa manera nos van a presionar a nosotros también para que no confesemos que Cristo es el Hijo de Dios, pero las Escrituras nos dice y el Salvador mismo dijo que todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y de los santos ángeles, pero aquel que me confiese delante de los hombres, ¿y cuál era esa confesión? Hoy en día muchos hablan de Jesús como el Salvador, pero no entiende la magnitud del sacrificio que hizo el Padre por nosotros. No entienden de que realmente la verdad preciosa, más preciosa de las Escrituras, es que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Y esto es lo que debemos de confesar. Y si nosotros le confesamos aquí en la tierra, el Salvador nos confesará ya delante de su Padre. Dice, todo el que se hace rey a César se opone. Así que entonces, finalmente, Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Y tomaron pues a Jesús y le llevaron. Por más de que Pilato hizo el acto de lavarse las manos y decir, yo no tengo nada que ver con esto, que la sangre recaiga sobre ustedes, él pudo haber evitado esto, pero no lo hizo. El amor por las cosas terrenales hizo que sacrificara el amor por la verdad. Y finalmente vemos los que lo confiesan con su vida y vencen al mundo. Necesitamos que confesarlo y esa confesión no es solamente de boca, no es solamente de palabra, sino que debemos confesarlo y que Él pueda ser glorificado, que Cristo pueda ser glorificado a través de sus discípulos, de sus seguidores, de que nuestra vida pueda armonizar con lo que testificó el Hijo del Dios viviente. Jesús descendió del cielo a mostrar el carácter de su Padre y no lo vino a mostrar solamente por medio de palabras, porque si así fuera, hubiese sido suficiente los escritos de los profetas, pero él quería que el mundo se diera cuenta de que la verdad podía ser revelada en la vida de un hombre. Y este es el propósito de Dios para con sus seguidores, para con nosotros, que nosotros podamos mostrar en nuestras vidas de que Cristo, el Hijo de Dios, mora en nuestros corazones. Juan capítulo 6, versículos 68 al 69 nos dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta fue la gran confesión de Pedro. ¿Cuál fue la confesión que hizo? Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el engendrado de Dios, aquel que salió del seno del Padre. Por eso el Salvador en muchas ocasiones hacía énfasis que él del Padre había salido. Y esto era una muestra de su divinidad.
de que no era cualquiera, sino que era el único o es el único en todo el universo entero que comparte la misma naturaleza del Padre. ¿Y cuál es la naturaleza del Padre? Un ser divino. Nosotros, los seres humanos, tenemos una naturaleza que carnal. Fuimos todos hechos del polvo de la tierra y somos carne, somos huesos, somos sangre, pero en el caso del Hijo de Dios, comparte una naturaleza divina. ¿Qué es mentir contra la verdad? Ahora quiero compartirles algunas citas de la inspiración muy interesantes para poder entender la importancia de lo que es conocer la verdad. ¿Qué es mentir contra la verdad? Es pretender creer la verdad al paso que el espíritu, las palabras, la conducta no representan a Cristo, sino a Satanás. Tremendas palabras para meditar. Mentimos contra la verdad cuando decimos que la conocemos y sin embargo nuestro comportamiento no van en armonía con lo que predicamos. Conjeturar lo malo, ser impaciente e inexorable es mentir contra la verdad. ¿Cuántas veces hemos mentido contra la verdad? Decimos que tenemos la verdad, pero nuestras malas actitudes, nuestro mal comportamiento, nuestras malas palabras hacen de que estas palabras dejen de tener veracidad. Dice, pero el amor, la paciencia y la amplia tolerancia, ¿cuánto nos cuesta? Y saben, estos no son atributos de nosotros, estos son atributos que provienen de Cristo Jesús. Y solamente podemos tener amor, paciencia y amplia tolerancia si Cristo está morando en nuestros corazones. Dice, están de acuerdo con los principios de la verdad. La verdad es siempre pura, siempre bondadosa y respira una fragancia del celo sin mezcla de egoísmo. Esto es la verdad. La verdad es pura, bondadosa y no tiene nada de egoísmo, porque la verdad que es Cristo Jesús, y ahorita lo vamos a ver, se vio revelada en la vida abnegada que el Salvador, el Hijo de Dios, estuvo dispuesto a llevar para la salvación de nuestras almas. Si usted, si yo, ciertamente hemos entrado en la escuela de Cristo, Él espera que en su carácter y conducta manifieste la humildad que está tan hermosamente ejemplificada en el carácter de Jesús. Cristo no emprenderá la tarea de enseñar a los santurrones, arrogantes y tercos. Interesante. Cristo no va a emprender la tarea de enseñar a los santurrones, arrogantes y tercos. Si los tales acuden con la pregunta, ¿qué es verdad? Él no les responde. Él solo guiará a los mansos en el juicio, a los mansos les enseñará su camino. Si usted realmente investiga en busca de la verdad con motivos correctos, irá al cuerpo de creyentes porque ellos tienen la verdad. Si usted está investigando las escrituras y diferentes autores para poder encontrar doctrinas que coincidan con sus opiniones preconcebidas, y si ya definió firmemente su fe, entonces seguirá siendo jactancioso, confiado en sí mismo e inflexible. El Señor solamente le muestra la verdad a aquellos que quieran conocer su voluntad, pero aquellos que ya están, ya tienen su doctrina implantada en sus propias conjeturas y en lo que asimismo se ha ideado, entonces el Salvador no tiene palabras para ellos, porque realmente esto es algo, es una pérdida de tiempo, por decir así, ¿sí? Porque son personas que realmente no están dispuestas a escuchar. Ahora, la palabra de Dios es verdad. En Juan capítulo 17, versículo 3, 8, 17, 21 y 23 nos dice las escrituras. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo primero que el Salvador dice en la oración es que la vida eterna consiste en conocer al Padre, al único Dios verdadero, es decir, al Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado, es decir, a el Hijo de Dios.
Versículo 8, porque las palabras que me diste yo les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Las palabras que me diste, yo se las di a ellos y ahora ellos las reciben y han conocido verdaderamente, verdaderamente. Aquí resaltemos esta palabra, verdaderamente salí de ti. En verdad fui engendrado por ti. Esto no es una simulación, esto no es solamente un título, sino que realmente yo salí de ti y han creído que tú me enviaste. Santifícalos en tu verdad, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Todas las palabras que Cristo nos habló, todas las escrituras que tenemos hoy en día en nuestras manos, son inspiradas por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea preparado para toda buena obra. No necesitamos más, sino la palabra de verdad. Ahora, el versículo 21 nos dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, el conocer la verdad, esto va a hacer que ésta se posesione de nuestras vidas, a tal punto de que vamos a manifestar el mismo carácter que Cristo reflejó. Y el carácter que Cristo reflejó fue el carácter de su Padre. Y por eso era que en la oración de Juan 17, el Señor recalca tanto esa unidad que debe haber entre el Padre, el Hijo y sus discípulos. Aquí no está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es lo que ha de morar dentro de nosotros y es algo que proviene de Él. Dice, el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Recordemos que el Cristo, el Hijo de Dios, es el ungido de Dios, aquel que tenía el Espíritu del Padre morando en él. Y por eso decía, yo en ellos, porque es el Espíritu de Cristo en nosotros y tú en mí, el Espíritu del Padre en Cristo, para que sean perfectos en unidad. Y de esta manera es que el mundo conocerá que verdaderamente el Evangelio es verdad. Nada más, porque hoy en día hablan muy despóticamente con respecto al Evangelio. Y dice el apóstol Pablo, desafortunadamente, por causa de vosotros, el Evangelio está siendo blasfemado. El nombre de Dios está siendo blasfemado. ¿Por qué? Por nuestro mal testimonio. Pero si nosotros testificamos a través de nuestras vidas que verdaderamente Cristo mora en nosotros, el mundo va a conocer esta verdad. ¿Por qué? Por testimonio. Dice la inspiración, cada alma debiera resguardarse en contra de los dispositivos del enemigo. Debemos ser lectores de la Biblia y obedientes a las escrituras. Solamente lectores, dice las escrituras, de que no son los oidores, los justos delante de Dios, sino los hacedores. Debemos ser lectores y obedientes a las escrituras. Cada corazón, presten mucha atención, cada corazón debiera preguntarse qué es la verdad. Si hemos de estar en contra de la enseñanza engañosa que ahora nos confronta por doquiera y que está convirtiendo la verdad de Dios en mentira, deberemos tener el ungimiento del cielo. Si hemos de estar en contra de la enseñanza engañosa, y una de las de los grandes engaños que ha puesto hoy en día el enemigo es la doctrina de la Trinidad, que ahora nos está confrontando por doquiera y que está convirtiendo la verdad de Dios en mentira, porque aquellos que estamos hablando de esta verdad preciosa, que es la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y sus discípulos, ahorita dice, ustedes son los blasfemos, ustedes son los que están hablando mentiras. Pero para poder combatir estos engaños, dice que debemos tener el ungimiento del cielo. ¿Y cuál es ese ungimiento? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La verdad era impopular en el tiempo de Cristo. Es impopular en el nuestro. Lo fue desde que por primera vez Satanás la hizo desagradable al hombre, presentándole fábulas que conduce a la exaltación propia.
¿No encontramos hoy teorías y doctrinas que no tienen fundamento en la palabra de Dios? La doctrina de la Trinidad. Esto no tiene fundamento en la palabra de Dios. Dice, los hombres se aferran hoy tan tenazmente a ellas como los judíos a sus tradiciones. Se está volviendo a repetir la historia, pero nosotros debemos preguntarnos qué es la verdad y para poder encontrar esa verdad debemos ir a las escrituras, no preguntarle al pastor, ni al teólogo, ni al sacerdote, porque ellos pueden errar. Gracias a Dios que hoy tenemos el privilegio de tener las escrituras en nuestras manos. Y es más, no se queden con lo que esta servidora le dice, investiguen, indaguen por ustedes mismos, hagan como hacían los bereanos, que ellos empezaban a indagar a ver si las cosas que habían escuchado eran ciertas. Ahora, dice Juan capítulo 14, versículo 6, no solamente que la palabra es verdad, sino que el verbo que se hizo carne, esa palabra que se hizo carne, que es Cristo Jesús, es verdad. Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Interesante esta afirmación, porque hoy en día dicen que todos los caminos conducen a Dios. ¿Qué importa que lo estemos adorando de esta u otra manera? A la final todos estamos adorando a Dios, pero no, esto no es así. Solamente hay un camino que nos conduce a Dios y este camino es la verdad y la vida. Y ya vimos de que esta verdad es Cristo Jesús, de que el camino es Cristo Jesús y de que nosotros tenemos vida en qué? En vida en el Hijo de Dios, Cristo Jesús. No podemos ir al Padre de otra manera, no podemos ir al Padre si no confesamos que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Primera de Juan capítulo 3, versículo 18 al 24 nos dice, hijitos míos, amemos de palabra, perdón, hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Ahorita, ¿cómo hacemos para conocer si nosotros hacemos parte de la verdad o no? Dice, y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Sí, pues, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. ¿Cuándo nos reprende nuestro corazón? Cuando no guardamos los mandamientos de Dios. Pero si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, nuestro corazón no nos reprende y confianza tenemos en Dios. Y en esto conocemos que hacemos parte de la verdad. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. Vamos a ver cuál es este mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, que es la promesa que Dios nos ha hecho y es de que Él implantará su ley en nuestros corazones. Pero ¿por medio de qué lo hace? Por medio de su Espíritu. Y si nosotros creemos en el nombre del amado Hijo de Dios, entonces tenemos la verdad morando en nosotros. Cuando un hombre se le acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué haré para hacer las obras de Dios? ¿Cuáles son las obras de Dios? Pues precisamente guardar los mandamientos. El Salvador le responde, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Es decir, en su Hijo, en Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y termina el versículo 24 diciendo, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿El Espíritu de quién? Ya lo hemos venido estudiando, el Espíritu de su amado Hijo. Y presten atención lo que dice esta cita de la inspiración. Es el Espíritu de Dios el que aviva las facultades del alma amortecidas. Tanto el arrepentimiento, la contrición del pecado, el arrepentimiento y el deseo de querer buscar a Dios es algo que proviene del Espíritu de Dios, no es algo que proviene de nosotros. Esto es algo que hace la simiente de Dios en nosotros, porque es el Espíritu que hemos recibido por el cual clamamos también que Abba Padre.
Es el mismo Espíritu de Cristo. Dice, para que aprecien las cosas celestiales y el que atrae los afectos hacia Dios y hacia la verdad. Y mira lo que dice, sin la presencia de Jesús en el corazón, primero nos decía, es el Espíritu de Dios el que aviva las facultades amortecidas. Y nos sigue diciendo, sin la presencia de Jesús, ¿cuál es ese espíritu? Pues es la presencia de Jesús en el corazón. Los servicios religiosos no son más que un formalismo muerto y frío. Si nosotros no tenemos a Jesús morando en nuestros corazones, sencillamente todo lo que podamos hacer, por más aparentemente bonito que se vea, porque así eran los fariseos, ellos eran muy psicorrígidos en todas las costumbres que tenían, pero no tenían a Cristo en su corazón, no tenían el Espíritu de Dios en sus corazones, no tenían la palabra de Dios morando en su corazón. Aunque escudriñaban las escrituras, como Cristo mismo se lo dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque en ellas piensan que tienen la vida eterna, pero es que ellas son las que dan testimonio de mí. Y más antecitos de ese versículo dice, porque vosotros no tenéis la palabra de Dios morando en vosotros. Y nosotros podemos conocer toda la teoría, pero si la palabra de Dios, que es el verbo, que es Cristo, no mora en nosotros, sencillamente no vamos a reflejar la imagen de Dios. Dice, los servicios religiosos no son más que un formalismo muerto y frío. El ferviente deseo de estar en comunión con Dios cesa cuando el Espíritu Santo es contristado. Pero cuando Cristo está en nosotros, ¿quién? Vuelve y nos dice, nos habla del Espíritu Santo y luego nos recalca quién es ese Espíritu Santo. Cristo. Dice, cuando Cristo está en nosotros como la esperanza de gloria, somos inducidos constantemente a pensar y obrar con referencia a la gloria de Dios. Cuando verdaderamente el Espíritu de Cristo, ese Espíritu Santo que Él prometió que enviaría a nuestros corazones, mora en nosotros, vamos a tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, que no se estimó a sí mismo, que no se glorificó a sí mismo, sino que vivió para glorificar a Dios, porque esto es lo que necesita morir de nosotros, por eso necesitamos nacer de nuevo, porque el corazón del ser humano ha heredado el egoísmo de Satanás, pero dice la sierva del Eterno que donde Satanás implantó su trono, que fue en nuestros corazones, llenándolo de egoísmo, allí es donde Jesús viene a implantar su cruz, que esa cruz representa la vida de abnegación que Jesús vivió y quiere que nosotros aprendamos a vivir. Surgirán estas preguntas: ¿honrará esto a Jesús? ¿Aprobará él esto? ¿Pondré mi integridad si inicio esta actividad? Dios se convertirá en el consejero de nuestras almas e iremos por caminos seguros. Mis apreciados hermanos, mis apreciados oyentes, la preciosa verdad que las Escrituras nos quiere mostrar es que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y cuando tenemos al Hijo de Dios morando en nuestros corazones, aquel que fue engendrado por Dios, y ahorita Él viene y viene a morar en nuestro corazón, entonces quiere decir que ahorita somos que unas nuevas criaturas. Si nosotros verdaderamente queremos vencer el mundo, si queremos vencer el pecado en la carne, así como Cristo venció, necesitamos conocer qué es la verdad. No nos quedemos con que, ¿qué importa la manera en que yo esté adorando? No, porque precisamente esto es el conflicto desde el principio de la creación y ha sido el conflicto durante todas las generaciones y será el último conflicto que ha de probar al mundo entero, la verdadera adoración. Y es que mucho se habla con respecto a lo que es el día sábado, el día de reposo que el Señor apartó y santificó para que su pueblo lo reconociera como sello de autoridad. Pero, ¿saben? Poco se habla con respecto a lo que es verdaderamente a quienes estamos adorando. Así que mis apreciados hermanos, espero que esta meditación los pueda llevar a reflexionar y a pensar a qué Dios estoy yo adorando. ¿Qué es verdad? Es la pregunta que cada individuo debe hacerse. Y les deseo de todo corazón, es mi deseo y mi oración, de que podamos conocer la verdad, porque la verdad es lo único que nos dará libertad.
Que el Padre Celestial les bendiga y les invito a tener una palabra de oración para finalizar. Oremos. Amoroso Padre, que moras en las alturas de los cielos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre Celestial. Te damos por el precioso don que tú has derramado sobre la humanidad y fue la entrega de tu Hijo amado, lo que más amabas, Padre, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Permite, Padre, que esta verdad se pueda implantar seguramente en nuestras vidas y de esta manera podamos proclamar y podamos confesar a Cristo Jesús como tu Hijo amado delante de los hombres. Permite, Padre, que a través de ese espíritu que tú has prometido que enviaría a nuestros corazones, podamos ser restituidos conforme a tu imagen y semejanza. Gracias, Padre, por todas las bendiciones recibidas y te pido que este mensaje pueda llegar a los diferentes corazones y pueda conmover cada una de sus vidas. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Así sea. Amén. Estás escuchando Radio El Camino, transmitiendo verdad y vida.